pero yo creo que ya son y 11, les hemos dado unos minutitos. Creo que debemos de seguir para cumplir con el horario establecido que tenemos de las jornadas, que nosotros normalmente siempre nos felicitan porque vamos en tiempo y forma, como los aviones. Entonces espero que nosotros sigamos en esta jornada también pues con esa etiqueta que tenemos de ser buenos anfitriones a la hora de llevar una jornada, ¿no? Entonces, yo, pues, ante todo, daros las buenas tardes a todos y a todas, contar con la presencia en esta mesa de dos personas que nos hemos conocido anteriormente a hoy, bastante anteriormente, y son buenos amigos primero uno porque es psicólogo, el otro porque es fiscal, y han sido muy buenos amigos el fiscal ha sido muy buen amigo de la psicología, lo conozco de muchísimos años. Bueno, pues contamos con don José Campos Alcázar, psicólogo. Me ha dicho que diga que es buena persona, ¿sí? Que lo intento, pero muchas veces vale, que lo intento. Yo lo que él me ha dicho, digo, ¿cómo quieres que te presente? Y él me ha dicho que soy buena persona. Yo digo, pues bueno, pues voy a decirlo, que es buena persona. Pero aparte de ser buena persona, él es miembro del equipo psicosocial de familia del Instituto de la Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, participante en el proyecto piloto de coordinación de coparentalidad llevado a cabo en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Por otra parte, aquí a mi derecha también tenemos a don Isidro Niñerola Jiménez. Como os he dicho antes, lo conozco de hace muchísimos años, cuando trabajábamos ya en adopciones, muchísimo tiempo. En mediación, hemos estado compartiendo mesas de mediación, la verdad es que mucho tiempo. Abogado especializado en Derecho de Familia, que también conoce de primera mano la figura del coordinador de coparentalidad y del proyecto piloto llevado también a cabo por la Ciudad de la Justicia, al ser representante legal de alguna de las partes de las familias que han participado en este proyecto. El objetivo de esta mesa y análisis que nos transmitirán consiste en la visión y la utilidad y beneficios que aporta la figura del coordinador de coparentalidad en progenitores separados para la mejora del ejercicio parental. ¿Qué beneficios tenemos, no? Pues beneficios psicológicos claramente detectados en los hijos, aprendizajes que los padres, los progenitores han llevado a la hora de gestionar esa parentalidad, cambios importantes en la dinámica familiar, un descenso importante en la litigiosidad y, sobre todo, la valoración que jueces y fiscales tienen de la figura del psicólogo en coparentalidad. Entonces, yo no voy a entretenerme más, ya no quiero quitar más la palabra y utilizar el tiempo que debe ser para los especialistas que han venido a hablar con nosotros. José Campos, cuando quieras. El PowerPoint. Vale. Hola, buenas tardes. Agradecer a todos los asistentes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, tanto a la Consellería como a la Generalitat Valenciana como al Colegio de Psicólogos, la oportunidad de poder difundir y reflexionar sobre la coordinación de parentalidad. También quiero agradecer vuestra asistencia. A muchas y algunos de vosotros os conozco por el último taller que hicimos por streaming, que me habéis ido diciendo. Ha sido un placer para mí ver que soy un influencer. Cuando se lo diga a mi hija no se lo va a creer, ¿vale? Y lo que espero es que después que en esta tarde no lograros dormir. Con eso yo ya me conformo. Espero que hayáis tomado café durante la comida, porque a las 4 de la tarde, el día que más calor hace, el único día que me pongo chaqueta en mi vida. Sí, ¿no? Es increíble. Pues intentaremos que manteneros despiertos y despiertas. Lo primero que quiero decir de todo es que esto es un claro ejemplo del techo de cristal y del doble rango que hay, ¿no? La mayoría de los abogadas que conozco son mujeres, la mayoría de las psicólogas son mujeres, y en el estudio que hemos hecho, en el estudio piloto, en el cual yo voy a basar gran parte de la intervención, resulta que yo soy el único hombre, ¿no? Y aquí en la mesa, quitando a Vicenta, pues da la casualidad, o no es tan casualidad, que al final somos hombres los que estamos aquí. Después, vendrá después un juez, Pascual Ortuño,
pero en la mesa estaba inicialmente también previsto, es una pena, pues antes por ahí ha intervenido una jueza, la jueza de Paterna. Yo, si sigue estando aquí y sigue teniendo moral para participar, lo que le animaría es que esto es una mesa redonda, no es una ponencia, y al final lo importante es que haya un debate para poner en común, para ir avanzando, para aclarar dudas o para exponer simplemente las dudas, porque a pesar de que yo hable con mucha vehemencia, en realidad lo que voy a manifestar es que esto es, creo que lo ha dicho el decano de los jueces, es que esto está iniciándose. Es el inicio de algo que esperemos que se consolide y que funcione correctamente. Por ahora estamos haciendo los primeros intentos. Quiero también agradecer especialmente a Santiago la oportunidad que me ha tenido de debatir esta mañana. Me ha encantado la exposición que ha hecho. Espero que tome la venganza y que después de que hable yo también continuemos el debate. Me refiero a Santiago Madrid, es un compañero que en Madrid, valga la redundancia, está llevando la coordinación de parentalidad. Bueno, eso, intentaré por lo menos que no os dormáis con mi exposición. Lo que sí que te pido, Vicenta, es que me marques los tiempos. ¿A qué hora tengo que acabar más o menos? ¿Ya tengo que acabar? Ya sí que se acabo, ¿eh? Media hora, sí, porque lo importante es que después yo creo... ¿A qué hora has dicho? Vale, a las... Los dos, vale. 20 minutos yo, ¿no? A partir de ahora. Vale, pues entonces voy a ir bastante rápido. Vamos a ver. El título de la mesa redonda, no me lo he inventado yo, que me han dicho que participe, además me parece muy oportuno e interesante para iniciar el debate, es análisis de las aportaciones de la coordinación de parentalidad a la coparentalidad entre los progenitores separados. Vale. Como muy bien ha traducido Vicenta, esto significa qué cosas buenas tiene la coordinación de parentalidad. ¿Vale? Antes de ir a qué cosas buenas tiene la coordinación de parentalidad para los divorcios, separaciones, para separaciones y los divorcios, ¿no? Hacer una serie de matizaciones, una serie de consideraciones respecto a los tres términos que están en el título de la mesa. En primer lugar, sobre separación y divorcio. Y pido excusa un poco a la gente que ha participado en los talleres del Colegio de Psicólogos, porque algunas cosas están repetidas, pero espero que al final diga cosas novedosas y podamos que sea nuevo, que no sea siempre una repetición de lo mismo, ¿vale? Cuando en el título se pone padres, madres separados, se entiende una concepción no legal, sino una concepción amplia de lo que es la separación-divorcio. Me explico. En este término incluimos tanto aquellas situación legal de divorcio, aquellas situaciones legales de separación, que son muy poquitas ya, no sé si algún caso de nulidad, yo no he visto ninguno ya, pero sobre todo también aquellas situaciones en las cuales no hay una relación matrimonial, pero sí que hay hijos y se ha roto la relación de pareja, ¿de acuerdo? También entendemos el divorcio como un proceso, no como un estado. Es decir, el divorcio, la separación, tiene un inicio, continúa y en muchos casos finaliza después de una sentencia y en otros casos no. En muchos casos, en los casos que nos ocupa a nosotros con la coordinación de parentalidad, se cronifican en el tiempo. Está el divorcio legal, pero no el divorcio emocional, como se decía esta mañana. Después, tampoco vemos ahora, actualmente no concebimos el divorcio como un hecho traumático, al contrario, es un hecho bastante normalizado. Si yo pidiera, que no lo voy a hacer, que la gente que está aquí, que está divorciada o que sus padres se han divorciado, que tienen amigos divorciados, etcétera, etcétera, seguramente veríamos que es muchísima gente. De hecho, en la Comunidad Valenciana se decía esta mañana que la tasa de divorcios es la más alta de España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de la gente que se casa acaba divorciándose. Y aquí no vamos tampoco, como nos vamos acercando cada vez más al American Way Life, pues parece que tampoco vamos muy alejados. Sí indicar una cosa, y es que y es significativo por lo que nos ocupa, y es que los divorcios últimamente han disminuido el número de divorcios, pero en contrapartida lo que ha aumentado son mucho
demandas de modificación de medida. Tanto es así como que yo que trabajo aquí en la evaluación de custodias, resulta que hay casos que nos llegan por segunda, tercera, cuarta vez en modificación de medidas, que es algo verdaderamente llamativo, ¿no? ¿Qué es lo importante del divorcio? No tanto la estructura, no es tanto ser una familia, hijos de una familia divorciada o hijos de una familia homoparental o hijos de una familia monoparental, sino que lo importante en las familias es la dinámica familiar, que lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, lo que siempre decimos, que no es lo mismo el conflicto legal por el divorcio que el conflicto psicosocial. El divorcio es una situación estresante, todo lo que hemos leído a Lazarus lo coloca en su cuestionario de estrés como uno de los ítems más estresantes que hay de los acontecimientos vitales, y tiene consecuencias tanto en los progenitores, voy a pasar esto rápido porque esto en principio lo sabemos todo, como en los menores, pero normalmente, en la mayoría de los casos, con el tiempo, estas consecuencias acaban superándose. Es como todo acontecimiento estresante, como si nos quedamos en el paro, como si nos presentamos a una oposición, como muchísimos acontecimientos vitales que vivimos, estresantes que vivimos día a día, lo logramos superar, ¿vale? Superamos esa crisis y nos hacemos más fuertes. Lo malo es si nos quedamos enquistados en esa crisis. ¿Cuál es el tiempo normal que tardamos en superar la crisis producida por una separación, por un divorcio? Pues depende de las familias, depende de las personas, pero normalmente se está cuantificado, según los estudios experimentales, entre 1 año y 3 años. ¿Cuáles son las variables que influyen a la hora de la separación del divorcio? Enormes, ¿vale? Desde la visión ecosistémica que tenemos, son muchas variables de índole microsistémico, macrosistémico, vale. Pero hay 3 variables fundamentales, que son las que he subrayado aquí, y bueno, que Llanos Llave, que es una investigadora vasca de reconocido prestigio, resume en 3-4, ¿no? Para mí 3. Una es, evidentemente, las dificultades psicológicas y emocionales, que para los que estamos habituados a hacer periciales es una de las variables que más vemos, pero que afortunadamente no es la más importante ni la que se da con mayor frecuencia. Quiero decir, no es la que se da con mayor frecuencia. Después está el conflicto de la expareja y las consecuencias y la disposición a la coparentalidad. Voy a volver un poquito más para atrás. Esto también se puede decir de otra manera. Esto es aductor, que no lo he puesto aquí el nombre, pero es lo mismo. Es decir, el ajuste emocional y el tipo de relación que mantienen los progenitores entre sí. También hay otro factor que esta autora destaca mucho, como es los propios problemas que los hijos pueden arrastrar durante el divorcio. Me centro ahora la segunda, ya he hecho lo primero, ya tenemos claro más o menos a lo que nos referimos cuando nos referimos a separaciones. Ahora, el segundo término de coparentalidad, hay muchas definiciones, pero casi todas apuntando a lo mismo. Por utilizar 2 autores que son referentes en nuestra cultura en España, tenemos la definición de Connie Capdevila, que es la forma en que los progenitores se perciben el uno al otro, coordinan el cuidado de sus hijos, utilizan las habilidades para comunicarse, para resolver problemas y decidir conjuntamente. Aquí, ¿qué es lo que estamos destacando? Como dice Ignacio Bolaños, pues fundamentalmente que la coparentalidad es una dimensión de la coparentalidad, que es una dimensión relacional, cómo se relacionan los 2 progenitores, cómo interactúan y cómo se comunican. ¿Qué tipos de coparentalidad hay? Se puede clasificar de muchísimas maneras. Ignacio Bolaños tiene otra clasificación aparte de esta, ¿vale? Si no hay comunicación, pero bueno, esta es interesante, aunque voy a utilizar otra para los términos para el tema que nos ocupa. Hay una según el tipo, si combinamos el tipo de relación, si hay relación y el tipo de comunicación, ¿vale? Pues hay una cooperación consensuada, preservada, caótica o incongruente. Perdón, si alguien quiere hacer, estáis haciendo una foto, cuando me digáis la paso, ¿no ya? Ay, perdón, la he pasado, la he pasado mal, vale.
está en un artículo bastante interesante. Esta es la que yo voy a utilizar porque creo que ilustra bastante claro cuál es la metodología que debemos de utilizar los coordinadores, quito lo de debemos, que es aconsejable, que nosotros proponemos para intervenir los coordinadores de parentalidad y que se recoge en la mayoría de la literatura anglosajona que hemos consultado, ¿vale? Es la diferencia, yo desde aquí no lo veo, pero bueno, de McConney y Monkin, de 1992, que diferencia fundamentalmente 3 tipos de coparentalidad, 4 podemos decir, en función de 2 criterios. En función del conflicto y en función... haberme lo dicho, sí, presentación, vale. Y en función de la involucración, cómo se involucran los progenitores, ¿vale?, en la atención de los hijos. Sobre todo involucrarse es cómo se enredan teniendo en cuenta al otro progenitor. Quiero que quede claro, porque no es lo mismo que la cooperación. Es, ¿le has puesto el pijama o le has puesto un camisón cuando se va a la noche? Mira que te he dicho a veces que cuando se vaya contigo lleve un camisón y no lleve pijama. ¿Le has puesto la crema hidratante o no le has puesto la crema hidratante? ¿Por qué tu nueva pareja... Y así se están involucrando constantemente en ambos, en cómo es atendido el otro menor. Entonces, haciendo este cruce de los 2 ejes, nos da una cosa muy interesante. Por un lado, la coparentalidad cooperativa. Aquí no habría problemas. Aquí es donde los divorcios que llegan, que es el 25%, pues llegan de mutuo acuerdo o no hay problemas, ¿vale? Porque hay una cooperatividad colaborativa. Significa una involucración alta y un conflicto bajo, ¿vale? Los padres se preocupan por lo que hace el otro, pero además no lo hacen de manera conflictiva. Puede ser que no estén de acuerdo, pero no es conflictiva, sino cooperativa, ¿de acuerdo? Eso ocurre pues en la mayoría de las familias donde no hay conflicto. Pues oye, yo creo que tiene que hacer la actividad extraescolar de ballet, pues yo no, yo creo que tiene que hacer rugby. Pues los padres al final se ponen de acuerdo, aunque siempre tenga que ceder uno de los dos, ¿no? Por otro lado, tenemos la conflictividad que a nosotros nos va a interesar, que es la que nos va a llegar a la coordinación de parentalidad, que se sitúa, es curioso, porque después veremos que es el dato que se utiliza en las investigaciones empíricas como del número de familias que llegan a coordinación de parentalidad, que es el 15%. Es donde el conflicto es muy alto y hay una alta involucración de los padres por lo que el otro progenitor hace o por lo que ellos mismos están haciendo. Lo que esta mañana decía con un poco de misterio, está la coparentalidad paralela, que es la mayoritaria de los casos de divorcios. Es decir, donde cada uno hace su vida, no hay conflicto, pero tampoco hay mucha involucración respecto a lo que el otro hace. Y la coparentalidad mixta, que serían casos donde se mezcla todo, un poco. Y por eso yo creo que en las investigaciones, cuando se habla de los casos que llegan de alto conflicto, pues nos llega ese margen que habla de entre el 10 y el 35%. Justamente coincide con los datos que utilizan estos investigadores ya en el año 92, ¿vale? ¿Por qué es importante este gráfico para mí? ¿Por qué me ayuda? Porque es un heurismo, ¿no? Porque, por un lado, me ayuda a clasificar a las familias, me ayuda en el caso de la pericial, de la evaluación del grado y custodia, me ayuda qué medida puedo proponer, y en el caso de la coordinación de parentalidad, no es que se me ocurra a mí porque soy más listo, sino porque lo pone en la literatura que ha investigado esto, me dice que para pasar de la coparentalidad conflictiva, lo ideal no es lo ideal sería pasar a la coparentalidad colaborativa, pero sabemos que eso va a ser un objetivo poco realista. Y tendremos que pasar a la coparentalidad paralela. Es decir, y tener en cuenta que hay una involucración en mayor o en menor medida. Lo ideal, sabemos, es que no vamos a eliminar el conflicto. Como mucho lo reduciremos, pero no lo vamos a eliminar. Lo que sí que podemos
controlar va a ser el grado de involucración a través de los planes de parentalidad, a través de las tomas de decisiones, a través de las decisiones consensuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lanzo ahí porque esto genera polémica respecto a lo que decíamos esta mañana. ¿Hay consecuencias por ir más deprisa? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Muy bien? Muy poco, entonces. Consecuencias del conflicto. Evidentemente, el divorcio tiene unas consecuencias en los progenitores y en los hijos, no solamente en los hijos. Los hijos va a ser donde centremos nuestra atención, pero eso no implica, al contrario, todo lo contrario, que son tan importantes los progenitores como los niños. ¿Vale? Lo que pasa es que el centro de interés van a ser los niños fundamentalmente. Si tenemos que tomar una decisión va a ser en función del interés de los niños, pero tan importantes son los unos como los otros. Nos vemos ahí que los progenitores vienen con esos problemas. Lo mismo ocurre o más con los niños. Se pueden poner muchísimas más. Esto es una simplificación, pero justamente una de las cosas que más se ha ocupado la investigación empírica es en ver las consecuencias perniciosas que tienen los conflictos altamente de alta intensidad en los menores, ¿no? Pero ¿qué es un conflicto de alta intensidad? ¿Lo habéis puesto a pensar? Porque esto es un término completamente relativo. ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? ¿Yo soy alto? ¿Respecto a quién? ¿Respecto a un jugador de baloncesto? ¿Respecto al enano torero? ¿Vale? Es relativo. Tenemos que intentar definir y operativizar qué es un conflicto de alta intensidad. ¿Cómo lo hacen estos autores, Birnbaum y Bala? Pues dice, nos daremos cuenta que cuando veamos el expediente judicial veremos que hay un gran número de litigios y de relitigios, lo que decía el decano esta mañana. Es decir, nos podemos quedar a ver cómo crecen los expedientes judiciales. Yo utilizo otra metáfora. Yo mido los expedientes que me llevan de coordinación de parentalidad por kilos. ¿Vale? Cuando pasan de 25 kilos digo, este sí que es de coordinación de parentalidad. Cuanto más operativo, mejor. Es una broma, ¿eh? Evidentemente, cuando ves el nivel de ira y de cólera que tienen los progenitores entre sí, las dificultades de comunicación, intentas hablar de un tema y siempre es recurrente, siempre sale el conflicto por medio. Ojo, cuando han habido historias de violencia doméstica archivadas, sobreseídas, anuladas, lo que sea, pero ojo que a lo mejor, ¿vale? Tenemos que ir con cuidado. Para nosotros es fundamental, por la experiencia, esto es experiencia nuestra, cuando hay un rechazo de uno de los hijos a uno de los progenitores. En el 60% de los casos, de los 15 casos que hemos tocado, lo más llamativo, lo más intenso que nos ha tocado trabajar es el rechazo de uno de los hijos a uno de los progenitores. Y desde mi punto de vista, lo más difícil que resulta para mí y lo más frustrante. Y por supuesto, hay una variable que es clave, que es la cronicidad. No se nos debe de olvidar que hay un periodo que es normal, la crisis entre el año y los 3 años, es normal, pues que nos veamos, sobre todo cuando hacemos evaluaciones, pues mira, me ha dejado por la pelandusca esta, o al revés, fíjate, me ha dejado por el mantenedor de fitness, ¿no? Pues es así, es así. Por utilizar ya autores que son referencias en la coordinación de parentalidad. Aquí un trabajador social que es referente a nivel internacional, canadiense, Dominique Davat, que más o menos también hace las mismas características de los progenitores con problemas. Y curiosamente en su investigación sale el 10-15% que señalábamos antes. Bueno, la tercera consideración. ¿Y qué es la coordinación de parentalidad? Yo creo, la mayoría de vosotros ya habéis hecho los cursos, mucha gente ya ha oído, estuvimos explicándolo hace unos meses, esta mañana lo han explicado bastante bien, no os voy a dar mucho la lata con ello, ¿vale? Lo voy a pasar muy rápido. Una definición que para mí es manejable, porque cuando lo tienes que explicar a alguien no coges la definición de la FCC porque es imposible aprendérsela de memoria y es larguísima. Dices, pues es un proceso alternativo de resolución de conflictos con progenitores con alto nivel de conflicto, ¿vale? Y ojo,
Importante, un proceso alternativo no es el único. Ni siquiera, yo diría que el más importante. Hoy por hoy, hay otros procesos alternativos. La mediación, si no resulta efectiva hoy por hoy, no es por culpa de que no sea un instrumento útil. Veremos cuáles son las variables. No las voy a decir yo porque no soy mediador, lo digo. No soy mediador, tengo mi título, pero no soy mediador. Tampoco soy coordinador de parentalidad. Y más aún, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer como profesionales es buscar más alternativas. Y las hay. Después intentaré nombrar algunas. La definición que tenéis de la FCC, que ya ha salido esta mañana. Por cierto, si yo tuviera que poner un requisito para ser coordinador de parentalidad, pondría que los abogados, los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores sociales que tuvieran que serlo, se supieran de memoria las directrices de la FCC y de el APA. Es el único, lo primero que exigiría. Más definiciones. Esta es del APA, que continúa. Una definición en nuestra cultura, Connie Capdevila, ¿vale? Características, pues es ya se han dicho esta mañana, un proceso alternativo de resolución de conflictos, con progenitores con alto nivel de conflicto, centrados en el interés del niño. El coordinador de parentalidad media, pero también toma decisiones, entre comillas. Esto es un debate que hay en España, en Canadá y en Estados Unidos, la toma de decisiones. Yo diría que tomamos decisiones, pero para el debate mejor. El arbitraje es un papel central. Está ordenado por el juzgado o acordado por las partes. Yo no he visto ningún caso en que fuera más allá de la presión que el juez haya podido someter o el fiscal, que nos vengan las partes y nos digan, oye, que queremos coordinación de parentalidad. No, en nuestro caso son todos por resolución judicial. Es un proceso, como os he dicho, no confidencial. Ojo, el matiz es que nosotros no vamos a ir contando la vida de las personas por ahí, ni vamos a contar a otros profesionales aspectos de la coordinación que no vienen al caso, ni nos tienen que contar a nosotros. No confidencial es fundamentalmente que nosotros no tenemos reserva, como existe en mediación, para contarle al juez tal como vemos las cosas, o para hablar con el resto de profesionales para intentar buscar una solución a un problema concreto. Pero yo no le voy a contar si uno la ha dejado por la peluquera o si la ha dejado por el entrenador de fitness, que no, ¿vale? Y persigue, esto es muy importante, persigue objetivos concretos. Esta mañana una compañera me preguntaba, oye, ¿y esto? Es que no, sí, que me pedían la normalización de las relaciones filoparentales, pero eso no es una concreción. Tenemos que concretar qué es lo que nos están pidiendo en la... 5 minutos, voy corriendo. Vale. Paso de los objetivos, ya se ha comentado. Tenemos un método muy claro, un método en coordinación de parentalidad. Es el método híbrido. No somos educadores, pero hacemos educación. No somos trabajadores sociales, pero hacemos gestión de casos. No somos mediadores, pero hacemos mediación. Resolvemos conflictos, coordinamos, arbitramos toma de decisiones. E incluso no somos terapeutas, pero nos vamos a aprovechar de algunas técnicas terapéuticas, pero no somos terapeutas, no hacemos terapia. Y eso que se quede grabado, si queréis, para la discusión, pero es fundamental tenerlo en cuenta. El rol, ese menos mal. ¿Qué beneficios? ¿Qué es lo que se nos pregunta? Entro ya al medio de la cuestión. Pues, en teoría, la coordinación de parentalidad debe de ayudar a implementar el plan de parentalidad. Tan simple como eso. Que se cumpla el plan de parentalidad. Y si se tiene que modificar, se haga de forma consensuada. Vamos a intentar reducir y ayudar a manejar el conflicto. No lo vamos a eliminar. Perdonad si soy vehemente porque podemos discutirlo todo. Pero yo no he visto ningún caso en que hayamos reducido el conflicto entre los progenitores. Vamos a intentar educar a los padres con nuestro ejemplo, con las decisiones que tomen, ¿vale? Pero no vamos a ser, ¿cómo diría yo?, moralistas. ¿Tenéis que hacer esto? Eso yo creo que es incluso contraindicativo, ¿no?
Vamos, importantísimo, nuestros clientes, para mí, mi cliente fundamental es el juez. Por lo tanto, lo que voy a intentar es que se cumplan las medidas judiciales por las cuales se me remiten. Y voy a disminuir y por tanto, lo primero que voy a pedir es que ya se han acabado demandas, denuncias, tienen por supuesto todo el derecho a la tutela judicial y a presentar todas las demandas que quieran, pero el primer acuerdo que va a aparecer en él es que nos abstenemos de presentar demandas y si la vamos a presentar primero se le explica al coordinador de parentalidad. Y por supuesto, todo esto lo hacemos por el supremo interés del menor, es decir, para que vayan bien ajustados. Pero nos vamos a encontrar con una paradoja, sobre todo en aquellos casos graves de alienación parental, donde algunas veces vas a dudar si realmente estás interviniendo en el mejor beneficio de los menores, tal como se está desarrollando. Yo creo que sí, pero ellos no lo van a percibir. Otros beneficios que se esperan, ¿no? Colaterales, que ya no intervienen tanto con la coparentalidad, pues vamos a reducir los gastos para los progenitores, para el sistema judicial y para la sociedad en su conjunto. Yo había puesto que el 10%, se ve que tomé mal la nota, disminuía el 40% de los gastos que se producían. Tendrá razón más el decano, que por eso es decano. El 10% disminuye el 90% de los gastos. Mayor satisfacción de los profesionales es fundamental. Evita el burnout de los profesionales. Yo estoy especialmente interesado en que la coordinación de parentalidad tire para adelante por una simple cuestión. Mi trabajo es hacer periciales. Y si no tengo un recurso para aquellos casos más alarmantes, me frustro, me quemo. Necesito que haya coordinadores de parentalidad que lleven estos casos, que les pueda plantear al juez un dictamen para que los remita a la coordinación de parentalidad. Supone una mayor agilización del sistema de justicia, de los servicios sociales, de los sanitarios. Es una humanización de todo el sistema. En el sistema del bienestar social, los nórdicos lo están diciendo. Ojo, el sistema de bienestar social funciona muy bien, hay que preservarlo, pero hay que humanizarlo. Y aumenta el número de recursos de los que dispone el sistema de justicia a la hora de imponer medidas en torno a los hijos, ¿vale? Los jueces se ven. Y además, si las medidas que ponen, además, se cumplen, más contentos todavía. ¿Qué situaciones? Ya hemos dicho que es para situaciones de alto conflicto, pero dentro del alto conflicto aún hay situaciones que son más específicamente recomendables para que se aplique la continuación de parentalidad. ¿Cuáles son, según este autor? Pues los planes de parentalidad que implican a niños muy pequeños, a bebés. Cuando existen problemas de abusos de sustancias o de salud mental, cuando hay una resistencia al contacto con un padre o una madre, perdonad que aquí lo he puesto en plan machista, con un progenitor, con un padre o con una madre. Cuando un niño tiene enfermedades mentales o médicas complejas, el clásico que nos llega a casi todos, el TDAH. Vale. Cuando hay denuncias de abuso o negligencias o indicios sobre violencia, se requiere la coordinación de muchos profesionales. Tenemos una propuesta de método de intervención desde la experiencia piloto para trabajarlo. Desde el equipo se hizo todo esto, se ha extraído de la experiencia piloto y de muchos más sitios, se ha copiado, se ha plagiado, esa es la palabra clave, de otros proyectos pilotos anteriores. Hemos tenido muy en cuenta las directrices, hemos tenido muy en cuenta los artículos y los manuales que hay en la bibliografía, jornadas, congresos y, por supuesto, de la experiencia piloto en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ha habido dos momentos, los objetivos del estudio piloto ya se explicó en su momento, los datos del primer momento, los datos del segundo momento, lo que ha dicho la consellera, 15 familias, 25 menores, 20 adultos, 45 personas directamente implicadas, sin contar familia extensa, otros profesionales. En el momento primero fueron 10 familias y 13 menores, en el momento segundo 5 familias y 12 menores. Los casos que ha llevado cada coordinador de parentalidad, que siempre hemos actuado de 2 en 2, los expedientes a junio del 2019 hay 13 finalizados, 2 que aún están en proceso, 9 hemos alcanzado objetivos y en 4 no, ¿vale? Esto, después lo veremos, esto no significa ni que hayamos tenido éxito ni que hayamos fracasado. Después lo intentaré explicar.
La duración ha sido 10 meses y medio. Para mí no es un orgullo que haya sido 10 meses y medio. El AFCC, cuando lo sitúa entre 18 y 24 meses, es porque es un estudio empírico de muchísimos casos. Yo creo que no puede ser de otra manera. Es decir, desde el contexto que se ha hecho, no podía ser de otra manera y tiene que estar muy limitado en el tiempo. Pero yo hubiera continuado con más casos. Pero hay que atender a más gente, no solamente estamos para estas familias. Algunas consideraciones y ya solamente me quedan 2 transparencias y acabo. ¿Cuáles son nuestros retos actualmente? ¿Cómo lo veo yo y lo he discutido con mis compañeras? Pues yo creo que los retos es lo que se ha conseguido durante estos años en Estados Unidos y en Canadá. Y lo señalan estos autores, Kelly y Higuchin, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la coordinación de parentalidad en este artículo? Dicen, mirad, hemos conseguido durante estos 30 años delimitar cuáles son las funciones de la coordinación de parentalidad. Yo diría, inventemos más si queremos, pero tengamos en cuenta las que ya están inventadas. Somos capaces de diferenciar el rol de coordinación de parentalidad de lo que es un mediador, de lo que es un terapeuta, de lo que es un perito en evaluación forense, ¿vale? Ya tenemos protocolos de formación, ya tenemos guías de actuación. Hay que organizarse profesionalmente. Y en Estados Unidos hay 2 organizaciones claves, por uno la AFCC y por otro el APA. Pero además trabajan de forma consensuada. Y tengo que decir que la guía del APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos, está dirigida para psicólogos fundamentalmente, pero para todo profesional que esté trabajando en la coordinación de parentalidad. Y la AFCC igual. Hay un desarrollo legislativo y estatal y de reglas de procedimiento en los distintos estados de Estados Unidos. Ya lo ha señalado el decano con suficiente vehemencia. Se ha extendido la práctica de la coordinación parental. Yo os recomiendo que pongáis Parental Coordination en el Google y veréis la barbaridad de páginas web de coordinadores de parentalidad. Además es chulo perderse en Estados Unidos por ahí, ¿no? Por cierto, ahora lo veremos. La investigación inicial y posterior que demostró fundamental. Yo creo que una gran clave es la investigación que se tiene que hacer. Que yo haya dicho que haya éxito en los casos que he dicho, no os lo creéis. Pero, ¿por qué? Y por último, el último ya es algunas recomendaciones, que pueden haber muchísimas más. No analicemos los casos por evitar morir de éxito y crear falsas expectativas. Es decir, yo he vivido la época del boom de la mediación y yo creo que ha sido, de repente todo el mundo era mediador, la mediación servía para todo y yo creo que ha muerto de éxito. Pero evitemos también el criterio de fracaso. Definamos un modelo propio de coordinación de parentalidad. Creemos un modelo legislativo. Ampliemos la coordinación de parentalidad a otros ámbitos de alto conflicto posdivorcio. Por ejemplo, los casos de violencia doméstica o de los juzgados de violencia contra la mujer. Pero tenemos que saberlos aplicar bien. En la experiencia piloto renunciamos a ello porque era un tema muy polémico y no estábamos suficientemente preparados en ese momento. Potenciar otros procedimientos alternativos, básico. ¿Cuántos de nosotros conocemos el programa de ruptura de pareja, no de familia? Que es un programa de formación y de seguimiento para grupos. ¿Cuántos conocemos el programa que hay en el País Vasco para familias en posadopción? ¿Cuántos conocemos la guía que elabora el equipo psicosocial de los juzgados de familia de Barcelona? Son temas que quedan ahí pendientes. Y yo, desde mi punto de vista, sé que muchos no lo vais a compartir, pero yo evitaría el corporativismo y favorecería la interprofesionalidad. Por eso creo que estoy en buena compañía. Dar las gracias, por supuesto, a mis jefes, al Instituto de Medicina Legal, por haber facilitado esta experiencia. Es impagable, yo hubiera pagado, sinceramente, por hacer esta experiencia. Ahora ya no se lo digo, sobre todo que cobró la paga extraordinaria. Y sobre todo, yo creo que, como he dicho,
la labor incuestionable de que aquí venimos a hablar unas personas, parece que somos los que sabemos, pero esta labor es imparable de mis compañeras, que quiero citar por sus nombres: Amparo Piera, Pilar Meseguer y Ana Collado. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo tanto al Colegio de Psicólogos como a la Generalidad Valenciana el que se me haya invitado a esta disertación, a esta mesa de redonda. Yo, después de todo lo que ha comentado Pepe, poco tengo que decir, pues lo ha explicado muy bien todo. Sin embargo, voy a intentar hablaros un poco desde las impresiones, desde la óptica profesional mía, que me derivaron 3 asuntos que ahora os comentaré luego más tarde con relativo éxito, además, algunos de ellos. Y bueno, y ya os digo que estoy muy contento porque veo aquí muchas profesionales de la psicología que son muy buenas profesionales, que están aquí y que desde luego se nota que quieren ampliar, evidentemente, no ampliar, sino contrastar esos nuevos escenarios que estamos viviendo todos. Con Vicenta tuve mucho contacto también hace muchos años, con María Ángeles, que la veo, que la tengo aquí enfrente, también con Paco Santolaya, que os mandaba a todos aquellos proyectos que a mí me mandaba también el Colegio de Abogados. Y bueno, y gracias también a vuestras compañeras, pues sacamos conjuntamente las corporaciones profesionales, pues hablamos mucho de mediación, hablamos mucho de puntos de encuentro, y al final nos dimos cuenta que estábamos todos en el mismo barco, porque aquí muchas veces, cogiendo un poco lo último que ha dicho Pepe, muchas veces creemos, o hay determinados compañeros que creen que aquí hay un pastel que hay que repartir, que eso yo lo he oído muchas veces, y aquí no hay ningún pastel que hay que repartir. Aquí cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo, y cada uno, ya hay trabajo para todos, y cada uno tenemos que saber dónde tenemos nuestro trabajo, dónde empieza el nuestro y dónde acaba, y dónde empieza el de otra corporación profesional, ¿no? Yo sí que os quería comentar un poco que aquí hemos de partir desde dónde empieza esto, porque yo empecé a ejercer hace unos cuantos años, ¿no? Después de la ley de 7 de julio del 81 del divorcio, y entonces el panorama era bastante desolador. O sea, era bastante desolador cuando llegabas a un juzgado y, bueno, custodia materna, una tarde con el padre, de vez en cuando lo veía. Había abogados, incluso, que cuando eran abogados de la mujer decía que, oiga, que el padre solo tiene derecho a visitar, porque verdaderamente antiguamente el visitar era ir a ver y luego uno se iba. Y bueno, y realmente la transformación ha sido bastante importante como consecuencia de las nuevas fórmulas de custodia compartida, que han ayudado muchísimo. Y con eso sí que quiero comentar, al hilo de lo que ha dicho Pepe, que fijaros que yo antes había muchísima conflictividad, pero muchísima más de la que ahora os podéis imaginar. Sin embargo, con las nuevas fórmulas de convivencia, yo sí que he notado que se redujo drásticamente. Las ejecuciones prácticamente desaparecieron de manera bastante importante, y con lo cual hemos visto que ha aparecido un escenario totalmente distinto, ¿no? Porque la gente ha empezado a entender las cosas de otra manera. Ahora, siempre te encuentras sorpresas, ¿no? Yo el otro día, con un informe de una compañera vuestra, me encontré que decía que un niño con su padre no podía pernoctar hasta que no tuviese 6 años. Yo me echaba las manos a la cabeza. Ya me acuerdo de una de las magistradas de la sala, que ya cuando el tema era complejo, porque había mucha polémica, ¿no? Si un niño podía dormir con el padre, eso lo sabéis vosotros mejores que yo, ¿no? A partir de los 2 años y cosas de aquellas, me acuerdo la magistrada me decía, es que sí, me gustaría que alguien me dijese, a ver, ¿por qué un niño no puede dormir con su padre hasta que no tenga 2 años o hasta que no tenga 1 año y medio, ¿no? Esto os lo cuento un poco anecdóticamente, porque ahora nos encontramos también soluciones que son bestiales, ¿no? Dentro de los contextos, porque estamos viendo, pues de repente, custodias de controladores aéreos, de estibadores, que bueno, igual atienden muy bien a sus hijos, ¿no? Pero que a lo mejor no tienen la posible disponibilidad que pueda tener. Sin embargo, hay gente que sí la tiene y no por ello hay que negársela. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego todos hemos llegado a la conclusión de que es necesario los equipos multidisciplinares. O sea, es decir, por un lado hemos pasado por las diferentes fases, como bien decía Pepe, la fase de la mediación, la fase de los puntos de encuentro. Ahora estamos ante las famosas soluciones alternativas de resolución de conflictos, y luego ahora tenemos la coordinación parental, que por cierto, en nuestro ponente posterior, Pascual Ortuño, yo la primera vez que le oí hablar de eso fue en Canarias, hace muchos años, que lo había importado de Canadá, y bueno, y a partir de ahí él ha desarrollado pues un discurso bastante interesante que ha
ha ido culminando y ha ido calando en los órganos judiciales, ¿no? Pero fijaros que yo creo, muchas veces los que nos dedicamos al derecho de familia parece que hayamos tenido una ensoñación, ¿no?, de alguna manera. O sea, que yo siempre he pensado que de alguna manera, pues bueno, un juzgado de familia es algo más. Yo estoy muy frustrado, como decía Pepe, cuando de repente, porque en todo proceso muchas veces, salvo en los procesos que se solucionan de una manera componedora, realmente te encuentras una persona que gana, una persona que pierde, y hay personas que pierden y mucho. Y yo a lo mejor soy hoy el abogado del esposo, al día siguiente de la esposa o de la pareja, pero realmente para mí sí que realmente es una frustración acabar en una solución judicial que no satisface a nadie y el propio juez es el primero que no le gusta adoptarla. Y por eso sí que os digo que a mí yo siempre me había preguntado sobre lo que estamos hablando, es decir, bueno, y luego de la ruptura, ¿qué? Y luego del convenio y de la sentencia, ¿qué? ¿Y qué pasa con esos hijos? Que todo esto lo sabréis vosotros mejor que yo, ¿no? Y yo siempre os digo que siempre he tenido una ensoñación y me gustaría que al final, y que estas jornadas que estáis haciendo y hace el Colegio de Psicólogos, que realmente en la administración, es decir, está muy bien que venga doña Gabriela Bravo, a que le tengo mucha estima y que nos diga lo bien que ha funcionado, los proyectos que tienen, pero hay que ir andando. Hay que reconocer que la Generalidad ha hecho un esfuerzo importante con los gabinetes comarcales también de psicólogos y tal, entonces se están desarrollando unas fórmulas bastante interesantes, ¿no? Pero que realmente es que tenemos que acabar en un sistema en el que esté todo coordinado, es decir, yo quiero tener un juzgado de familia, quiero tener que si voy a unas medidas y el juez no me puede resolver en esos momentos sobre un conflicto, sobre un tema de custodia, que al lado tenga un psicólogo del equipo psicosocial que lo pueda llamar y que provisionalmente, a la vista de las alegaciones de las partes o a la vista de una pequeña entrevista con las partes, pueda de alguna manera informar al juez cuál es su parecer y luego ya el juez que decida y que se busque una solución normal. No lo que me pasó a mí el otro día en un juzgado, que de repente solo había un informe que había elaborado vuestra compañera de parte, el niño tenía 2 años, pero no había ningún otro informe y la señora juez se le ocurrió que había que darle la custodia a la madre. Pero dime, ¿por qué? Porque es que el único que aporta el informe es el padre, que dice que está perfecto, que es una persona totalmente idónea y que en todas las modalidades, tanto de custodia paterna o custodia compartida podría, cuando en realidad está postulando una custodia compartida, ¿no? Entonces, os lo cuento porque muchas veces, a veces los tribunales no sabemos dónde están ni se les espera. Es decir, hemos comentado, aquí por ejemplo, había esta mañana una jueza, no sé si estará ahora o si habrá algún juez más, es que no hay ningún juez más. Es que la verdad es que me impresiona, porque es que además los que realmente deberían de estar calando con estas nuevas formas son los propios jueces de familia. O sea, yo he visto que cuando se hizo el proyecto piloto, estaban todos emocionados con el proyecto piloto y todo, a coordinación parental. Yo ahora últimamente estoy yendo a los 4 juzgados de familia o a otros y ya es como si la coordinación parental ya se haya olvidado. Y entonces tenemos que de alguna manera recordarles, oiga, señores jueces de familia, que está el recurso de la coordinación parental, que es un nuevo recurso que tienen ustedes para toda esta serie de problemas gravísimos que existen. Y por lo tanto es necesario aglutinar todos estos servicios para los ciudadanos. O sea, es decir, que en la propia planta del equipo psicosocial, es que vamos a ver, me parece maravilloso y me parece magnífico el que se hayan hecho unas instalaciones donde estabais en el equipo psicosocial para la oficina de víctimas, me parece fenomenal, pero yo, si a mí me hubiesen preguntado, yo a lo mejor no lo hubiese hecho así, pues la oficina de víctimas se podía haber ido al equipo psicosocial y donde está el equipo psicosocial y el equipo psicosocial haberse ampliado a donde está el equipo de vigilancia penitenciaria, el juzgado de vigilancia penitenciaria, haber trasladado ese juzgado que no se sabe muy bien lo que hace, aunque sí que está ahí, y realmente crear un gabinete que cuesta 4 chavos, que la administración nunca ha querido entrar en ello, y crear un servicio de coordinación parental e implementar el servicio de mediación y que todo realmente esté en una misma planta y que estén todos los servicios interconectados y que en un momento determinado, cuando el juez de familia necesite coordinación parental, lo envíe, que cuando necesite una consulta lo haga, pero que no, de repente llegas a un juzgado y dices, y según te toque en el 24, en el 26, el 8, en el 9, resulta que hay un juzgado que bueno, deriva y cuando vais al equipo que tenéis mucho trabajo, pues se tarda mucho tiempo, pero gracias al convenio que firmó la Consellería con vuestro colegio, pues la verdad es que lo hemos agradecido
muchísimo todos los profesionales, porque se está consiguiendo que a veces los informes se hagan en un mes, se hagan en 2 o 3 meses, y eso ya es darle un servicio realmente de calidad al ciudadano. Por lo tanto, eso es un tema muy importante que hay que darle la enhorabuena a vuestro colegio profesional con el convenio que hizo el año pasado con el juez decano, con Pedro Viguer, ¿no? Pero es que volvemos un poco a lo mismo que hemos comentado muchísimas veces. Es que queremos que hayan juzgados especializados en familia, es que queremos que hayan juzgados comarcales. El otro día, yo como sigo ensoñando, como os decía, pues el otro día tuvimos una reunión con Fernando Rosa, que en su momento fue conseller, ahora está en un partido político, pero bueno, es un senador más que está ahí, que en su momento puede ser útil a los efectos de poder hacer preguntas, poder hacer interpelaciones en el Congreso y de alguna manera también influir para que se pongan en marcha también todos estos servicios. En su momento, cuando fue conseller, pues ayudó mucho para la implantación de todos los puntos de encuentro. Acordaros que se implantaron en todas las oficinas de violencia, estuvo muy interesante, fue un proyecto muy interesante, luego por circunstancias desapareció, por circunstancias económicas como siempre, y entonces estamos planteando la posibilidad de la creación de un proyecto piloto también de juzgados especializados de familia en las comarcas, es decir, coger varias comarcas y aprovechando la implantación de los gabinetes comarcales de psicólogos, realmente dar solución a esos asuntos que estamos en Catarroja, yo qué sé, es un desastre, Catarroja, Moncada, Requena, son partidos judiciales que la verdad es horrible, porque es que tardas, no sé, 8 o 10 meses, un año, año y medio en resolver un pleito de familia, y claro, eso no puede ser cuando realmente tenemos una familia en conflicto. Y por lo tanto, sí que es muy importante que realmente el juez esté especializado, porque es que ya os digo, es que el otro día es que los ves con mala gana algunas veces, y yo lo lamento si hay aquí delante algún juez, pero lo lamento muchas veces, pero hay algunos que no tienen ganas de resolver, no tienen ganas de estudiarse bien el asunto. Hay fiscales que sabéis que vienen, bueno, vosotros venís, que entráis luego, ¿no? Pero es que hay fiscales que ves que no les han dado ni las carpetas del asunto, es que llegan y dicen lo primero que se les ocurre. Pero lo primero que se les ocurre, ya algún fiscal a mí alguna vez me ha pedido el informe psicológico. O sea, no puede ser que un fiscal le den 8 o 10 carpetas, o 12 o 13, o las que sean, y llega al juzgado y que realmente no sepa de qué va a hablar, y que lo primero que se le ocurra, pues lo pregunte, y empieza a preguntar a las partes, nos embronca un poquito a los abogados, para ver cada uno cuál es la posición que adopta, y entonces se le ocurre decir lo primero que se le ocurre cuando no ha estudiado las actuaciones y cuando no ha visto la documentación, ¿no? Entonces, por eso os digo que aquí tenemos un poco que ver toda la evolución de todo esto para ver que realmente necesitamos buscar una solución nueva, algo que complementase de alguna manera lo que son las otras formas de resolución, es decir, el tema de la mediación y el tema del punto de encuentro. Yo creo que ningún sistema es excluyente, sino es algo más. Es algo más. Ya sabéis que hay muchísimos convenios reguladores, cada día hay más, cada día los conflictos se resuelven de una manera totalmente distinta. Yo algunas veces cuando viene la gente, generalmente mujeres, que vienen a preguntar, bueno, ¿y le van a dar la custodia a mi marido si me la pide o a mi pareja? Pues sí, hoy en día sí, en otra época tenías que decir otra cosa, pero siguen habiendo muchos abogados que siguen diciendo que no les van, que hay que pedir la custodia materna, y entonces, claro, tú a veces, incluso en determinados momentos, salvo cuando se den circunstancias excepcionales, se está engañando al cliente realmente. Entonces, claro, eso es lo que no puede ser, porque, bueno, si hemos de hablar de cacahuetes, hablamos de cacahuetes, pero no empecemos a hablar de custodia. O sea, si la custodia está clara, pues vamos a acordar una custodia compartida. Y luego hablaremos de cómo se reparte los alimentos en función de la economía de cada uno, y veremos lo que hay. Pero esto no puede seguir siendo, como en otras épocas era, un negocio de nada ni de nadie, sino lo que se trata es de que se resuelvan situaciones conflictivas como las que estamos hablando. Porque es que a veces, cuando se trata de todas estas interferencias parentales, que yo no sé qué pasa, porque es que hay padres que son muy hábiles, porque hay padres que creo que están enfermos, y lo digo con todas las palabras, pero es que no se les consigue a través de los informes que hacéis detectar esa patología. Pero claro, cuando una persona ya es reincidente, yo tengo un asunto que, bueno, estoy ya cansado, porque es que la juez de violencia ya los ha mandado a terapia varias veces, pero es que cuando la compañera vuestra, ya han pasado 2 compañeras, nos enviaron a terapia, cuando la compañera vuestra ve cómo funciona la señora, entonces, claro, empieza a ponerle pegas, empieza a decir que no sabe manejar el conflicto, empieza a decir que se busque un perito sistémico, no sé qué, no sé lo que es lo del perito sistémico, vosotros lo sabéis mejor que yo, y entonces nada, y ya llevamos 2 profesionales que, bueno, ahora quiere que ya vaya al tercero, y claro, su señoría le ha dicho, oiga, no, tiene que continuar la terapia con el psicólogo que se designó
Lo que pasa es que como no quiere oír lo que está diciendo, pues entonces ahí es donde tenemos el problema. Entonces, este sería una manera de poder desbloquear a veces este tipo de cuestiones, ¿no? Y no os quiero contar más cosas, pero ahora llegamos un poco a lo que es lo de la coordinación parental, ¿no? Que yo fijaros que siempre creo que es una nueva forma. Yo me alegré muchísimo cuando se implantó por parte del juez decano de Pedro Viguer esta fórmula. Yo creo que tendría que haber continuado. Yo creo que ha dado unos resultados bastante importantes en los 3 asuntos que me derivaron, que bueno, aquí como veis, vuestro equipo psicosocial, nuestro equipo psicosocial sí que está muy interesado por este tema, porque están todos aquí, con lo cual hay que agradecerlo también. Y Pedro Viguer, con la sensibilidad que le caracteriza, lo puso en marcha. Pero claro, yo pienso que si es un proyecto piloto que ha funcionado bien, hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo por parte de los propios juzgados, o bien creando un servicio de coordinación parental en el propio equipo psicosocial, con más profesionales como vosotros, o bien aparte con los cursos que estáis haciendo en el Colegio de Psicólogos, porque a mí cuando estamos hablando ahora de profesionales, ahora voy a hablar, Pepe decía que él no era mediador tal, yo tampoco he sido nunca mediador, he aprendido técnicas de comunicación. Ahora, yo no sé qué pinto, os lo digo de verdad como coordinador parental, aunque sea abogado, ¿qué queréis que os diga? Porque no lo sé, porque yo, llevo muchos años ejerciendo, a veces pues creo que las personas quedan muy satisfechas con mi intervención cuando he conseguido que lleguen a un acuerdo, pero yo no soy un profesional que conozca cómo manejar las emociones, no conozco cómo introducirme en el terreno personal de cada uno, y Pepe y todos los que han colaborado con el equipo psicosocial han sabido perfectamente llegar a estas familias. Y os digo, en los 3 asuntos que he estado interviniendo, en uno de estos asuntos dejaron de mandarse escritos al juzgado que iban por cientos. Luego sí que es verdad que ahora se ha planteado una modificación de medidas en la que se ha pedido por parte del padre una custodia compartida, pero realmente lo que sí que ha ocurrido es que se han dejado de plantear escritos. Pues gracias a la coordinación parental firmaron varios documentos que en realidad eran algunas cosas eran nimiedades, pero para ellos eran muy importantes, y a veces hay un bloqueo. A veces porque los abogados no hacen llegar realmente la comunicación a ellos, porque a veces los mensajes se distorsionan, o porque realmente entre ellos no han hablado y tienen que hablar. Y tienen que darse cuenta que no pueden hablar con los abogados, tienen que hablar entre ellos, porque es que si no, no hay manera de desbloquear el conflicto, y no puede un señor o una señora tener un abogado de forma permanente o un psicólogo de forma permanente, porque al final ellos tienen que reconducir, ¿no? Y fijaros que en el otro asunto era un asunto que no se hablaba, pero no se hablaban hasta el punto que hubieron 70, 80 ejecuciones, porque es que además mi contrario es abogado. Entonces, peor todavía, entonces claro, ya os digo que era terrorífico porque es que además no había manera, era todo a golpe de escrito, y además inventándose cosas y presentando escritos continuamente, porque a él le da igual. A él le da igual, porque es que además encima es un señor que vive en la calle Colón y tiene reconocido el turno de oficio. Pero como no le podemos demostrar ingresos porque heredó los bienes de su padre, que por cierto a la sazón era notario, ¿sabe? Pues bueno, no hemos podido demostrarle nunca patrimonio, pero está este señor beneficiándose del turno de oficio, y de vez en cuando lo condenen en costas, pero como no paga las costas, le da exactamente igual. Ahora, gracias a la coordinación parental, se consiguió que ellos hablasen algo. Y luego, el otro asunto, pues bueno, no se ha conseguido. No se ha conseguido porque los niños son ya un poco más mayores, ha habido una serie de interferencias importantes, ha habido una historia de muchísimos años, y entonces, claro, lógicamente eso es muy difícil el intentar atajarlo. Ahora bien, cuando sí que se pueden atajar todas estas cuestiones es cuando realmente los niños son pequeños y que no se ha llegado a una situación cronificada. Claro, muchas veces los problemas comienzan cuando los niños tienen 4, 5, 6, 7 años, que yo los he conocido. Yo he llegado a conocer hijos que gracias a determinados abogados y abogadas no han llegado nunca a tener relación con sus padres. Incluso alguno de ellos la está teniendo ahora. Ahora le están pasando cuentas a su madre de por qué no tuvieron relación con su padre. Ahora les están pasando. Igual que ahora me he encontrado con un asunto en una modificación de medidas que incluso la madre no paraba de involucrar a la hija en el conflicto, y ahora que está estudiando en la universidad, está viendo con el padre le está pagando los estudios y encima le estamos reclamando a la madre alimentos. Fijaros un poco las cuestiones un poco que estoy planteando, es un poco de extremo,
pero para que analicemos un poco que esto ha llegado así porque en su momento no se supo atajar el problema, y eso es lo que hay que intentar conseguir con la coordinación parental. Es decir, si retomamos el tema con un niño cuando tiene 5, 6, 7, 8 o 9 años, pues sabéis que no va a haber ningún problema. ¿Y por qué no va a haber ningún problema con las fórmulas nuevas? Porque cuando ese niño de 5 o 6 años, salvo que alguno de ellos, y luego con el máximo respeto, sea un tarado, pues lo normal es que cuando un niño está una semana con uno y otra semana con otro, al final es que hay una dinámica totalmente distinta. O sea, yo me acuerdo de un asunto súper conflictivo que había, que al final acordaron la custodia. Y entonces, como además estaban condenados a entenderse, ¿por qué es que estaban condenados a entenderse? Es que dejaron de presentarse escritos. Es que se acabaron los escritos judiciales. Lo que pasa es que el problema que tenemos añadido a todo esto es que, como sabéis, se han despenalizado los incumplimientos y entonces, claro, esto es aprovechado por determinadas personas para decir que no pasa nada. O sea, si hago una demanda de ejecución no dineraria y a un señor o una señora les tiran a los hogares y dice, oiga, no incumpla, que cuando incumpla otra vez le vamos a poner una multa de 100 euros. Pues bueno, ya me la pondrán, yo sigo incumpliendo. Y mientras tanto el niño y la niña se van haciendo mayores y lógicamente se crea una situación complicada. Por ello os digo que entiendo que la solución que adoptó el colegio vuestro también con decanato de los juzgados es muy interesante. Yo creo que de esta jornada que habéis preparado deberíais de plantear y reuniros con la consellera, con Gabriela Bravo, para que esta coordinación parental se vaya a implantar. Yo estoy intentando también, aunque ya no pinto nada en el Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados se intente involucrar en todos estos temas, a ver si conseguís con los que están en la Junta de Gobierno, vuestro colegio también, como hemos hecho en otras ocasiones, que un poco intentéis compatibilizar todas estas cuestiones y que entonces de alguna manera podamos resolver estas cuestiones, porque lo que os digo es que se trata de unos presupuestos que son insignificantes para las magnitudes que maneja la Consellería. Es decir, es que yo no sé por qué no se puede contratar a 10 psicólogos más o a 20 psicólogos más en el equipo psicosocial. Es que me gustaría que alguien me lo explicase, porque no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Es muy sencillo y es un tema político. Es un tema político, no es un tema otro, no es un tema de presupuesto. Entonces, a ver si vosotros conseguís que, aparte de todos los convenios que firmáis con la Consellería, que se consigan ampliar esos servicios profesionales y que se pueda de alguna manera dotar eso, ¿no? Y acabo con una frase que yo se la robo siempre a mi amiga, que seguro que muchas de vosotras o de vosotros la conoceréis, a Leticia García Viluenga y a Pascual Ortuño, ¿no? Que dice que vamos caminando un poco a la cultura de la paz, ¿no? Y entonces de eso es un poco que se trata, ¿no? Se trata un poco de resolver todos los problemas, se trata, no de todos, la mayoría, porque algunos están cronificados y no los vamos a poder resolver, pero solamente con que con estas actuaciones, con esta coordinación parental resolvamos algo, pues yo creo que ya nos iremos más satisfechos a dormir, por lo menos todos los que estamos aquí. Nada más y muchas gracias. Gracias, Isidro. Tenemos exactamente 15 minutos para preguntas. Yo quería, aprovechando las palabras y el capote que nos ha echado Isidro en cuanto a la profesionalidad de los psicólogos y las psicólogas, quería pasarle la pregunta a Pepe y decirle que de alguna manera, Pepe, ¿qué beneficios aporta la coordinación de parentalidad aplicada por un profesional de la psicología? Mójate. Voy a intentar resumir en 20 minutos, en un minuto mi idea. Yo creo que los profesionales de la psicología tienen una formación preferente frente a otros profesionales para tratar temas de conflictos y temas de conflictos concretos en temas de familia. Pero no vale con ser psicólogo o psicóloga simplemente. Además, hay que tener una formación específica en coordinación de parentalidad, que ya se ha dicho esta mañana sobre qué temas o asuntos tendría que versar. Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente, diría yo. Gracias. Bueno, pues podemos abrir un gracias, Pepe, y gracias, Isidro. La verdad que me ha gustado muchísimo. No tenéis la palabra.
Bueno, creo que al final no hemos logrado que la gente estuviera despierta. Ellos estaban pensando que querían abrir un turno de palabra. Dicen, vamos a hablar muy poquito para que luego lo importante es el debate, ¿no? Pero no veo yo que estáis... Ah, bueno, esas manos por ahí, esas manos. Bueno, buenas tardes y lo primero de todo agradeceros tanto a Pepe como a Isidro la exposición que habéis hecho de psicólogos, pero bueno, se agradece muchísimo la frescura y las aportaciones que habéis hecho. Yo estoy en la lista del Colegio de Psicólogos. Desde hace poco tiempo he hecho el curso, gracias al colegio también, pero yo os escucho hablar a vosotros, a los del equipo psicosocial, y me comparo en el ejercicio de esa coparentalidad del COPAR, en el sentido de que vosotros estáis aquí y tenéis, no voy a decir que tenéis medios, ¿vale? Pero estáis aquí en un horario, en una institución. Los que estamos en la lista estamos en una situación donde yo os escucho hablar a vosotros y me pregunto si vamos a poder hacerlo tan bien como lo habéis podido hacer vosotros, porque nosotros partimos de una asignación por caso, ¿vale? Y es la que es. Entonces yo disfruté mucho escuchando tanto a ti como a Amparo cuando hablabais de que hay que hablar con abogados, de que hay que hablar con profesores, en fin, con el entorno familiar extenso, pero me pregunto en la práctica, o sea, sinceramente en la práctica, cómo vamos a poder implementar eso con los medios que tenemos desde fuera de aquí del equipo psicosocial. O sea, es un poco... Para una reflexión en voz alta, para quien quiera. Hablamos los dos, ¿no? Entonces, a ver, estás destacando la importancia del contexto, ¿vale? Yo decirte unos datos para no morir en el empeño, datos tranquilizadores. Vuelvo a insistir en que estamos en el inicio de un camino, no hemos llegado ya a la meta, con lo cual, ¿qué quiero decir con ello? Que todo esto es lo que hay que ir construyendo. Es importantísimo, nosotros tenemos una gran ventaja, los que trabajamos aquí, que es el contexto, la cercanía a los juzgados, la inmediatez a la hora de comunicar a lo mejor con los jueces, son ventajas. También tenemos inconvenientes, no voy a decir cuáles, pero tenemos inconvenientes también. Pero, por ejemplo, otro dato importante es que cuando leo cómo se está desarrollando en Estados Unidos o en Canadá, o vienen, por ejemplo, en Barcelona, vinieron al Congreso Susan Boyan, Dominique Dabat y tal, lo que me impresiona es que todo el mundo trabaja desde la iniciativa privada, pero no concertada con el Estado, sino que trabajan pasando un honorario porque son la práctica privada pura y dura de los países anglosajones. Entonces, estoy convencido de que de alguna manera ni una cosa ni la otra, que hay que ir mejorando, hay que ir exponiendo las dificultades que hay que ir educando no solamente... Yo creo que hay que ir educándonos todos, nosotros mismos en primer lugar, perder el miedo a acceder a los juzgados, a exigir que se planteen en las derivaciones de los casos de coordinación de parentalidad, lo que estuvimos viendo en el curso, lo que tiene que aparecer en una derivación, que está tratado en muchísimos de los manuales, ¿no? La obligatoriedad que tienen el resto de profesionales para contactar con el coordinador de parentalidad, la toma de decisiones, el tiempo que tienes para trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que en la medida que se vaya profundizando en ese aspecto, va a haber menos inconvenientes para que desde el ejercicio concertado con el Colegio de Psicólogos se pueda implementar la coordinación de parentalidad. Lo que sí que veo es que siempre va a haber un grupo de usuarios que es necesario que la respuesta, creo, se dé más desde el propio sistema de justicia, entendido como en la misma inmediatez, pegado a los juzgados, si puede ser, ¿vale? Eso es lo que yo creo que la experiencia me da. ¿Qué características tienen estas familias? Familias muy dependientes, casi cercanas a los servicios sociales, donde constantemente, yo puedo decirte en un caso donde... mi compañera que está aquí y yo somos los padres de esa familia.
nosotros no queremos ser, pero nos tratan como si fueran ellos. Entonces tienes que tener una inmediatez, el poder adquisitivo es mínimo, constantemente tienes que estar recurriendo un poco al juez para que diga, no para que él tome la decisión, sino para que te la sancione, ¿no? Y le liberas de un montón de faena. Yo creo que hay casos y casos, y que con el tiempo, sin problemas para ver que no lo estamos haciendo del todo bien, yendo del modelo de éxito y fracaso, en aquello donde no lo estamos haciendo de la forma adecuada, proponer las alternativas para que se vaya mejorando el sistema. Vuelvo a insistir, creo que estamos en los inicios de algo que se puede hacer bien. Sería importante, lo que antes le decía a Santiago, y lo extiendo a todas las personas que estáis aquí haciendo coordinación de parentalidad, que se pongan en común las experiencias de coordinación de parentalidad, porque va a ser fundamental. Lo que creemos que no llegamos, que no lo estamos haciendo bien, o que a lo mejor es una buena idea, que sirva de camino para los otros. Precisamente porque estamos en los inicios, que los que estamos aquí, estamos involucrados en esto, lo hagamos bien, porque podemos proyectar una imagen muy buena y que somos muy útiles o muy necesarios, o a veces incurrir por cuestiones a lo mejor de tiempo o de falta de medios y que se perjudique. Y yo creo que en eso, creo que lo podemos compartir todos, creo que es muy necesario el hacerlo bien, sobre todo en estos momentos iniciales, el crear protocolos de actuación, porque es una cosa también que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Los modelos, o sea, ¿qué modelo se sigue para comunicar? ¿Cuánto facilita el que haya un modelo único, un documento donde se pueda, cada uno vierte lo que quiere, pero que haya como un esquema documental, que me parece que es muy importante, o sea, al final crear procedimientos, ¿no?, en todo lo que sería la coordinación de parentalidad. Sí, fíjate, yo te quería comentar al hilo de lo que has dicho, porque lo tenía pendiente para decir, pero como vamos tan mal siempre de tiempo, yo siempre he sido partidario. Esto, me acuerdo que Pascual en alguna ocasión lo ha comentado, Pascual Ortuño, que de alguna manera esto tiene que ser un estadio más allá de lo que es la mediación. O sea, es decir, el coordinador parental tiene que tener un poco lo que ya llamaba un poco el derecho romano, la autoritas. O sea, es decir, no tiene que ser una persona coactiva, porque no puede serlo, lógicamente, pero tiene que ser una persona que tenga unas facultades para, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, si la palabra sería correcta, imponer una determinada situación, porque si no esto todo es jauja. O sea, es decir, ¿por qué ha tenido tanto éxito el proyecto con el equipo psicosocial? Porque nadie va a ponerse en boca del equipo psicosocial. O sea, es decir, a mí me dice el juez un asunto súper conflictivo que vaya al equipo psicosocial, bueno, yo me pongo firme. ¿Por qué? Porque el equipo psicosocial ya conoce la vida y milagros de esa familia y en un momento determinado va a poder hacer a lo mejor quizás otro informe de esa familia. Y entonces va a detectar realmente aquí quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo la verdad o quién la está falseando y quién está intentando engañar al órgano judicial. Y claro, luego, por otro lado, por eso creo que ha tenido mucho éxito. Yo esto, una vez que estuve con Pascual en otros sitios, se lo comentaba. Yo digo, uno de los éxitos del proyecto de Valencia también, en parte, ha sido por eso, porque ha sido llevado por el equipo psicosocial. Por eso os hablaba y os decía que la Administración, independientemente que privadamente lo podáis hacer, debería de ampliar ese servicio de parentalidad a una plantilla de psicólogos, de 10, 15 o 20 psicólogos, no sé, el número sería determinar, para que realmente puedan llevar estos asuntos, igual que vosotros en vuestra labor profesional. Yo os digo de verdad que cuando realmente hay un asunto de estos conflictivos, es que a los abogados no nos gusta llevarlo, es que a mí no me gusta llevarlo, os lo digo de verdad. O sea, y es que a mí me ponen de verdad, me dan una alegría el saber que puede haber un coordinador parental que va a poder ayudarnos un poco a resolver el conflicto, o va a ayudar de alguna manera, porque son asuntos, os lo digo de verdad, son asuntos algunos de ellos que es que no se pueden, o sea, no se puede soportar. O sea, no se puede soportar. O sea, es que es continuamente para cualquier cosa. Bueno, lo sabéis mejor que yo. Entonces, claro, llega un momento que es que yo creo que por parte de los abogados, salvo que haya un abogado o una abogada muy embroncadora,
que lógicamente también los hay, porque aquí no vamos a ser todos ursulinas, lógicamente, sí que os digo que en general los abogados suelen colaborar bastante. Yo, que sea Pepe o los miembros del equipo los que os lo comenten, pero yo sí que me comentaban que sí que han visto bastante colaboración por parte de los abogados, y entonces yo creo que en vuestra actividad privada como coordinadores parentales también sería interesante, como cuando los contadores partidarios, ¿no?, que os reunáis individualizadamente con los abogados de cada parte, que los citéis a vuestro despacho, que habléis con ellos y que no sea el típico asunto. Yo, por ejemplo, cuando os he comentado antes lo de los terapeutas, pues bueno, un terapeuta está haciendo terapia, no sé, pues a lo mejor a mí me hubiese gustado que me llamase la terapeuta y me preguntase a ver qué está pasando aquí, yo le contase por las cosas, porque contadas por el profesional que ha estado interviniendo durante varios años, pues también da un enriquecimiento de todo esto, ¿no? Entonces sí que es muy importante que tengáis como punto de partida, aparte de lo que las partes os cuenten, lo que cada uno de los abogados os cuenten, sin perjuicio de las conclusiones que saquéis vosotros. Y yo creo que eso, para haceros vuestra composición del lugar, puede ser bastante interesante, ¿no? Y además, ten en cuenta que tú tienes, como decía Pepe, tenéis una facultad muy importante, que estáis reconducidos por un órgano judicial. O sea, es decir, vosotros debéis al órgano judicial y podéis pedir la colaboración que queráis por medio de escrito o por medio incluso de personación física, porque bueno, los jueces de familia de Valencia precisamente son bastante cordiales en general. Y entonces, bueno, creo que vais a tener un diálogo bastante fluido si en algún momento necesitáis contrastar con ellos alguna opinión o plantearles alguna cuestión, porque aquí muchas veces lo hacemos todo por escrito, pues bueno, a lo mejor hay que coger el teléfono y llamar al juez de familia, o personaros un día en el juzgado de familia a hablar con el juez, intercambiar impresiones, a ver cómo podéis enfocar el asunto, ¿no? Yo, si me permites, ahondando un poco con lo que decía Isidro, la gente que estuvo en el taller de coordinación de parentalidad lo sabe perfectamente, no es por hacer la pelota, pero que era uno de los puntos clave que teníamos en el modelo que estamos proponiendo como de intervención, donde el trabajo con los abogados, pero no solamente con los abogados, sino con los abogados, con los educadores y trabajadores sociales del punto de encuentro familiar y los psicólogos del punto de encuentro familiar, con los otros terapeutas, con los profesores, con los maestros del colegio, con el pediatra, con el centro de salud mental. El coordinador coordina, pero el equipo de coordinación de parentalidad está formado por todos ellos. Y decíamos que una de las partes fundamental, y además que lo hemos utilizado, es que el abogado es fundamental en ese equipo de coordinación de parentalidad. Y afortunadamente la mayoría de los abogados, como bien dices, han favorecido la coordinación de parentalidad de los casos que hemos llevado. Han sido además, en algunos casos, piezas clave para llegar a acuerdos y para que el caso fuera para adelante. Que a mí me llamaba la atención por eso, porque muchas veces tienes el prejuicio de que el método adversarial, ¿no?, uno contra el otro, y en algunos casos se juntaban con nosotros y era facilísimo de llegar a acuerdos previos con los propios abogados para que lo trasladaran a sus clientes. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Isidro por la andanada que ha repartido. Me ha encantado, porque todo el mundo ha recibido. Y yo, por mi parte, también contribuiré a la andanada diciendo que, a ver, la solución que ha encontrado Consellería y el Colegio Oficial de Psicólogos al final ha sido una subcontrata. O sea, al final nos han subcontratado a nosotros, que como decía la compañera, por un precio que para hacer toda esa labor bien hecha, que es venir al juzgado, hablar con el juez, hablar con los abogados, ponerte en contacto con el colegio, con los terapeutas, con un abogado, con el otro, eso por el precio que se paga, realmente pues es una cuestión de voluntad y bueno, y poco más. Y yo creo que un poco a eso se refería, no solo a la inmediatez que vosotros, el equipo social, tenéis, sino que también hay muchas veces que te encuentras muy desvalida, porque tampoco hay un protocolo nada claro, pero tan sencillo como decir un mail de contacto, un teléfono, un procedimiento. Entonces hay cosas que vosotros dais por supuestas, de no, pues lo comunicas al juez, que tú dices, vale, ¿y cómo? Y vale, que supongo que todo esto se irá dando. También la sensación un poco de que se ha empezado la casa por el tejado, ¿no?, que siempre es algo que creo que nos pasa. Entonces estamos empezando a ejercer una cosa sobre la cual hay procedimientos pero no son propios, y entiendo que también se pondrán en marcha, pero un poco la sensación es de, pues bueno, pues ya los pondremos nosotros, lo haremos nosotros, porque nadie parece que vaya a hacerlo por nosotros. Y
Y un poco eso, entonces agradecer también la parte esta y creo que tenemos que también esforzarnos en hacer un buen trabajo y formarnos y tal. También creo que la formación que ha ofrecido el Colegio de Psicólogos ha sido francamente mejorable. Ha sido una formación muy vaga, muy poco específica, para personas que ya en muchos de los casos estamos trabajando, haciendo periciales desde hace mucho tiempo, y entonces creo que sinceramente mejorando lo presente ha sido muy mejorable, y creo que bueno, tendremos las horas que pide Consellería, pero la formación, pues como siempre, nos la seguiremos buscando por nuestra cuenta. Y bueno, dicho el alegato, yo quería una cosa muy concreta que se me ha escapado de Pepe, que era en el diagrama este de tipos de parentalidad, que está la mixta, conflictiva y tal. No he entendido el concepto de involucración, porque no sé si es como implicación o es intromisión, porque veo que puede ser positivo o negativo. Vale, correcto. En las dos líneas. Hay que buscar el grado óptimo de implicación o de intromisión. ¿Vale? Intromisión sería una implicación negativa, no óptima, no adecuada, mientras que la intromisión en la cual ha sido pactada, establecida en el plan de parentalidad, ha sido mediada, pues eso sería de forma positiva. ¿Vale? Igual me voy por los cerros de Úbeda. Te pongo ejemplos concretos. Imagínate un caso que nos llega de una madre que está convencida, a pesar de las sentencias, de que ha habido abuso sexual. Y el padre está convencido de que, por supuesto, no lo ha habido, pero hay interferencias parentales, por no llamarle síndrome de alienación parental. Estamos en un caso verdaderamente de aparente callejón sin salida. En este caso, por retomar un poco lo que se ha comentado esta mañana, los progenitores no van a querer ni verse mutuamente, no van a querer ni facilitarse información, ni transmitir temas, pero van a poner todo lo que el niño les diga cuando han estado con el otro progenitor como un elemento negativo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es disminuir la implicación del progenitor, intromisión si quieres llamarlo, A, cuando el niño está con el progenitor B. Y aquello que tiene que ser tratado de forma coordinada será tratado, aunque no se vean, mediado por el coordinador de parentalidad. Y aunque no estén presentes, tendrán que llegar a un acuerdo. Un caso más llamativo todavía, y para cogerlo con alfileres, un caso que se ha sobreseído sobre maltrato de género. Habrá que estar muy pendientes, aunque se haya sobreseído, si realmente hay maltrato o no hay maltrato. Si hay ejercicio de dominio por parte de la otra persona, porque aunque haya una sentencia, vamos a tener que estar. Una de las cosas que, por cierto, tienen que figurar en el contrato es que somos profesionales y estamos obligados por ley, y que si detectamos una situación de malos tratos, lo denunciaremos. Eso hay que decírselo a los padres desde el primer momento. Y es muy distinto la madre o el padre que no quieren que en ese caso haya llamadas de teléfono, porque igual es una manera de presionar psicológicamente al otro. No sé si me explico. Entonces ahí habrá que mediar de que no haya ni siquiera contacto. Que en otros casos que a lo mejor lo que se quiere es evitar que haya una mínima relación, ¿vale? Se puede entender. No sé si pongo bien los ejemplos, pero espero haberte... Vale, entiendo que va desde el pasotismo, que es que me da igual lo que hagas con mi hijo mientras esté contigo, que también sería negativo, hasta la fiscalización continua de lo que hace el otro. Correcto. ¿No? En ese caso sería negativo, y el tener una preocupación sincera, porque cuando está contigo qué hace o qué deja de hacer, sería la dimensión positiva. Pero como el conflicto es tan alto, esa implicación tan alta, lo único que va a conllevar es que haya más conflicto. Eso que aparentemente es positivo, en las situaciones de alto conflicto, se va a interpretar siempre de una manera bastante negativa. ¿Por qué el niño no le ha puesto la crema para el problema de la piel atópica? Que puede ser algo completamente legítimo.
en un contexto de alto conflicto, tú me estás echando en cara que no lo hago. Y al revés, ¿vale? Con lo cual, eso justamente del plan de parentalidad o en los acuerdos va a tener que quedar muy marcado. En un caso concreto que nosotros llamamos, la niña manifestaba conductas disruptivas, creo que lo puse en el taller el ejemplo, conductas disruptivas en el aula cada vez que venía de visita con el padre. La niña venía muy alterada, se comportaba de forma destemplada con la madre los primeros días, incluso había a lo mejor alguna conducta agresiva, y la madre decía que en el colegio además la niña manifestaba una conducta disruptiva y que todo era debido a que la niña le había dicho que cuando estaba en casa con el padre, los hijos de su nueva pareja le metían cizaña, bueno, vale. Primero, tú no sabes lo que la niña, lo que están diciendo los dos padres, pero si vamos a hablar de esto, vamos a mediar y vamos a ver, hay enuresis, a quien hay que preguntar no es a la niña, es al pediatra. Si hay conducta disruptiva, quien tiene que valorarlo no va a ser la niña, va a ser la maestra en el colegio. Y entonces habrá que vamos a operativizar, vamos a controlar las conductas, vamos a ser un poco conductistas y vamos a decir, ¿qué entendemos por conducta disruptiva en el aula? Pero nos va a informar la profesora y nos va a informar el coordinador de parentalidad. Porque si informa a uno de los progenitores en primera instancia, que tampoco estaría mal de todo, pero bueno, en primera instancia se va a utilizar como arma arrojadiza contra el otro. En este caso concreto, al final, no había problema disruptivo, había discutido con su mejor amiga y solamente había habido una conducta. Y paradójicamente, conforme aumentaban las visitas, disminuía el problema por el cual la niña venía con las visitas. No sé si me he extendido. A modo de ejemplo, algunas veces se entiende muchísimo mejor. Entonces, lo que decía esta mañana, lo ideal sería que los padres nos comportáramos con una coparentalidad, una relación parental de cooperación, pero sabemos que en estos casos va a ser, si no imposible, extremadamente difícil. Vayamos, por tanto, a establecer una relación paralela. En algunos casos será necesario, en otros casos será poquito, y en otros casos podremos trabajar la coparentalidad colaboradora. Pero depende del caso, cada caso tiene lo suyo. Gracias. Bueno, yo creo que debemos de terminar porque nos hemos excedido 10 minutitos. Tenemos ahora 20 minutos de descanso. Agradecer a Pepe y a Isidro su intervención y a todos vosotros por vuestra atención. Gracias. Muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos a